Hola, mi nombre es Daniel. Durante la mayor parte de mi vida cargué un peso que no sabía de dónde venía, una maldición familiar que me aprisionaba y me hacía caminar hacia la destrucción. Pero hoy soy un hombre libre, un siervo de Dios, y llevo una historia de liberación que desafiará todo lo que piensas sobre tu lucha espiritual. Por favor, presta atención, porque lo que voy a contarte aquí es una experiencia real y sobrenatural. Lo que voy a narrar aquí no es una metáfora, sino la historia de una guerra espiritual que libramos en el mundo invisible. Debido a esto, resolví buscar una manera de cambiar mi realidad por mi cuenta y me sumergí de lleno en el ocultismo. Creía que si Dios no podía ayudarme, los demonios sí podrían, y que, si hacía un pacto, tendría la clave del éxito y la prosperidad. Por eso, hice pactos de sangre, y me convertí en un brujo, un sacerdote del ocultismo, y juro que nunca pensé que saldría vivo de ese mundo de oscuridad. El mundo espiritual es mucho más real y poderoso de lo que imaginas, y la guerra que ocurre allí es de vida o muerte. Sé que tienes sed de vivir una vida plena, con Dios, y estoy aquí para decirte que es posible. Conozco el otro lado, el mundo de las tinieblas, y puedo garantizarte que la luz del Evangelio es infinitamente más fuerte. Mientras yo estaba en las tinieblas, usábamos el ayuno para invocar demonios y adquirir poder espiritual, y a partir de ahí entendí que el ayuno era un arma de guerra. Mi vida fue transformada por completo cuando entendí el poder del ayuno, y lo que se usaba para destruirme se convirtió en el arma que me liberó. Lo que voy a contarte ahora te va a impactar, porque si hasta los satanistas ayunan, ¿por qué tú no? Lo que voy a contarte es una historia de liberación y esperanza, pero también es una advertencia para ti que te dices cristiano, pero no tomas una posición en la batalla espiritual. El infierno tiembla cuando un cristiano ayuna, y lo que voy a contarte ahora te hará entender el poder del ayuno para destruir la maldición de generaciones que te aprisiona. Si estás pasando por algo similar, si sientes que algo te está reteniendo, impidiéndote prosperar, asfixiándote y arrastrándote a la muerte, no te rindas, porque la luz está más cerca de lo que imaginas. No estás solo, y esta historia es para ti. La maldición que me afectaba fue destruida y la tuya también puede serlo. Esta es una historia de dolor y superación, de miedo y coraje, pero sobre todo es una historia de fe. ¿Qué te impide levantarte espiritualmente y luchar? El ayuno es tu arma, tu espada, y te voy a enseñar cómo usarla. Mi padre y mi madre hablaban de Cristo, pero las peleas en casa, la falta de perdón y la pobreza que nos rodeaba parecían contradecir todo lo que predicaban. La religión, para mí, era una cáscara vacía, una promesa que nunca se cumplía. Y como veía, mi padre, mi abuelo y todos los hombres de la familia sufriendo los mismos problemas, empecé a creer que estábamos malditos, que no había esperanza para nosotros. Y lo peor, empecé a sentirme vacío, con un agujero en el pecho que la religión no podía llenar. Pero lo que no sabía era que lo que estaba encontrando no era luz, sino oscuridad. Con cada paso que daba, con cada libro que leía, con cada práctica que hacía, me sentía más conectado con algo, pero no tenía idea de que ese algo no era Dios. Era algo que se disfrazaba de luz, pero que me llevaba al abismo. Me involucré con grupos que se reunían para hacer rituales e invocaciones, y fue ahí donde mi involucramiento con el satanismo comenzó de verdad. Me prometieron poder, riqueza, prosperidad, y yo, desesperado por cambiar mi vida y romper la maldición familiar, acepté. La promesa era que, si ofrecía algo a cambio, tendría todo lo que siempre quise. Empecé con rituales simples, pero a medida que me adentraba, las exigencias se volvían mayores. Lo que comenzó con una curiosidad se convirtió en un sacerdocio satánico. Me estaba convirtiendo en un monstruo, y lo sabía,
pero el deseo de tener poder y de romper la maldición era mayor que mi miedo. Me convertí en un sacerdote satánico, y lo que hacía era tan real y peligroso que apenas puedo describirlo. Estaba tan ciego por el poder que no me daba cuenta del precio que estaba pagando, el precio de mi alma, el precio de mi vida. Estaba en un camino sin retorno, y sabía que ya no había esperanza para mí. Pero lo que no sabía era que Dios tenía un plan para rescatarme, para sacarme de la oscuridad y llevarme a la luz. La única luz que puede llenar tu vacío es la luz de Cristo. La única verdad que puede liberarte es la palabra de Dios. Para invocar a las entidades usábamos una técnica que ellos llamaban conexión de sangre, que era una forma de sellar nuestro pacto y abrir portales al mundo espiritual. Recuerdo la sensación de poder cuando los demonios se manifestaban, cuando las voces se volvían reales y la presencia maligna llenaba la habitación. Era un poder que me consumía, pero que al mismo tiempo me daba una sensación de control sobre mi destino. Y cada vez que esto sucedía, me hundía más y más en las tinieblas. Usábamos el ayuno para abrir portales, para invocar demonios y para adquirir poder espiritual. Me enseñaron que el ayuno era un arma de guerra y que el diablo lo usaba para dominarnos. Pero también me revelaron algo aún más impactante. El diablo imita a Dios. Me dijeron que el ayuno era un principio de Dios y que el diablo lo usaba para engañarnos, haciéndonos creer que su poder era mayor. Empecé a entender que el mundo espiritual era real y que la batalla que estábamos librando era de vida o muerte. Me enseñaban a ver las debilidades de las personas, las heridas no sanadas, los traumas del pasado, y a usar eso en su contra. Veía cómo el miedo dominaba a la gente, cómo la culpa los aprisionaba y cómo la falta de perdón les impedía vivir una vida plena. Yo estaba del otro lado y sé de lo que estoy hablando. La batalla espiritual es real y ocurre todos los días. Estaba aprisionado y cada día que pasaba sentía que ya no había esperanza para mí. Lo que creía que me daría poder me convirtió en un esclavo, y lo que pensaba que me liberaría me atrapó en un ciclo de dolor y sufrimiento. Estaba en un camino sin retorno, y lo sabía. Estaba en un lugar sin salida, sin esperanza, sin luz, y mi única certeza era que el infierno era real, y que yo estaba caminando hacia él. Sé lo que se siente, yo ya estuve ahí. Pero mi historia no termina aquí. Lo que voy a contarte ahora es la prueba de que Dios es real y de que su luz es más fuerte que la oscuridad. Los demonios a quienes servía me atormentaban día y noche, susurrando mentiras en mi mente, mostrándome imágenes horribles, impidiéndome dormir y robándome la paz. Sentía que me estaba volviendo loco, que mi vida se estaba desvaneciendo. Estaba desesperado y no tenía a dónde correr. Fue entonces cuando, en un momento de total desesperación, recordé aquella luz en el bosque, aquella voz que me llamó. Sabía que mi única esperanza era rendirme a Dios, pero mi mente y mi carne me lo impedían. Estaba en una batalla espiritual intensa y sentía que estaba perdiendo. Pero, al mismo tiempo, sentí que mi carne se manifestaba, diciéndome que me fuera, que no pertenecía a ese lugar. Me senté en uno de los bancos y empecé a llorar. Mi dolor era tan grande que no podía contenerlo. Me arrodillé en el altar y el pastor comenzó a orar por mí. Sentía que el suelo temblaba, que el aire se volvía denso. Sentía que la batalla espiritual que estaba enfrentando se estaba manifestando. Empecé a gritar, a llorar, y mi única certeza era que mi vida estaba en las manos de Dios. Oí al pastor decir: «En el nombre de Jesús, ordeno que todo espíritu maligno salga de este hombre. Por el poder de la sangre de Jesús, lo libero de toda maldición, de toda opresión, de toda esclavitud».
Y en ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. Sentí que las cadenas que me aprisionaban se rompieron, que la oscuridad que me asfixiaba se desvaneció. Sentí que la sangre de Jesús me limpió, me purificó y me liberó. Mi mente se volvió clara, mi cuerpo se volvió ligero y mi corazón se llenó de una alegría que nunca antes había sentido. Estaba libre, estaba salvado y estaba transformado. Me convertí en un siervo de Cristo y mi vida se convirtió en un testimonio del poder de Dios para liberar. Tuve que reconciliarme con mi familia, con mis amigos, con mi historia. Tuve que aprender a vivir la vida de un verdadero cristiano. Pero, con cada paso que daba, sentía que Dios estaba conmigo, guiándome, enseñándome, fortaleciéndome. Me convertí en una nueva criatura, y mi historia, que antes era de dolor, tristeza y oscuridad, se convirtió en una historia de esperanza, fe y luz. Te digo que no importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que hayas llegado, el amor de Dios es más grande que todo. Si sientes que estás siendo atacado, no lo ignores. Levántate y lucha. El infierno tiembla cuando un cristiano ayuna. Las tentaciones volvieron, más sutiles y más peligrosas. Las voces en mi mente no desaparecieron por completo, y el enemigo intentaba convencerme de volver al lugar de donde había salido. Me decía que Dios no me perdonaría de verdad, que no era digno, que mis oraciones no serían escuchadas. La persecución espiritual era intensa, y sentía que cada día tenía que luchar para mantener mi fe. Entendí que la liberación es un acto de Dios, pero la santificación es un proceso que exige nuestra participación. Necesité aprender a renunciar, a decir no a las tentaciones, a alejarme de las amistades y de los lugares que me llevaban a la oscuridad. Tuve que aprender a orar, a leer la Biblia, a ayunar, a alimentarme espiritualmente. El pastor que me liberó se convirtió en mi mentor, mi discipulador, y me enseñó que mi pasado no me definía, sino que mi vida ahora era para la gloria de Dios. Entendí que el ayuno era un arma de guerra espiritual, una forma de romper las cadenas, de derribar las fortalezas, de tener la autoridad espiritual para luchar contra el enemigo. Lo viví, y puedo decirte que el ayuno no es una opción para el cristiano. Es una necesidad, una herramienta poderosa que Dios nos dio para fortalecernos en la batalla. Podía reprender a los demonios en el nombre de Jesús, y tenían que huir. Podía romper las maldiciones, las ataduras, las prisiones espirituales. Tenía autoridad sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi futuro. Y el ayuno fue la clave que me dio acceso a esa autoridad. Me di cuenta de que, cuando un cristiano ayuna, está tomando una posición en la batalla espiritual. Le está diciendo al infierno que ya no será pasivo, que va a luchar. Y puedo garantizártelo, el infierno tiembla cuando un cristiano ayuna. Usa el ayuno, usa la oración, usa la palabra. ¿Qué te impide buscar a Dios con todo? ¿Vas a seguir siendo débil o vas a tomar una posición? Por eso, cuando me convertí, entendí que el ayuno no era solo una práctica religiosa, sino un arma de guerra espiritual. Mi vida se convirtió en una prueba viva de ello, y quiero que entiendas la importancia del ayuno en tu vida. Le estás diciendo al mundo espiritual que estás en guerra y que no vas a luchar con tus propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios. El ayuno destruye las fortalezas, las cadenas, las prisiones espirituales y te da la autoridad para luchar contra el enemigo. Lo viví y puedo decirte que el ayuno es la clave para tu liberación. Veía el miedo en los ojos de los demonios cuando un cristiano empezaba a ayunar y a orar. Sabían que la batalla se estaba librando y que ya no tenían poder. Huían, se escondían y nuestro poder de invocación se volvía inútil. Por eso te digo, no descuides el ayuno. El ayuno es tu arma más poderosa y el enemigo la teme.
nos muestra que la disciplina espiritual es importante, que la renuncia a la carne es necesaria y que la búsqueda de Dios es fundamental. Él intenta engañarnos, haciéndonos creer que su poder es mayor, pero en realidad nos está mostrando que el poder de Dios es infinito. Lo que el diablo usa para destruirnos, Dios lo usa para liberarnos. Tal vez sientas que las maldiciones de generaciones te están afectando. Te digo, levántate y lucha. El ayuno es tu arma y la sangre de Jesús es tu liberación. Sé lo que se siente estar sin esperanza, sin salida, sin luz, pero te digo que no importa lo lejos que hayas llegado, no importa lo que hayas hecho, el amor de Dios es más grande que todo. El ayuno que yo usaba para invocar demonios se convirtió en mi arma para acercarme a Dios. La maldición de generaciones que me perseguía fue destruida en 7 días, cuando entendí el poder del ayuno, cuando entendí que tenía que tomar una posición en la batalla espiritual. Y te digo, tú también puedes. Te invito a entregar tu vida a Jesús, a renunciar al pecado, a alejarte de las amistades y de los lugares que te llevan a la oscuridad. Te invito a vivir la vida que Dios planeó para ti. Tu historia puede ser transformada, tu vida puede ser transformada y tu familia puede ser transformada. Quiere liberarte, sanarte, restaurarte. Quiere darte una nueva vida, una nueva historia, un nuevo comienzo. Te lo garantizo, el infierno tiembla cuando un cristiano ayuna.